Buenos días, hermanos. Donde quiera que se encuentren, pues reciban un saludo a nombre de los pastores de la iglesia de Torreón Jardín. Nos hubiera gustado tanto poder estar en este día tan importante, este día en el que se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a un lado de todos ustedes, y estar cantando estos hermosos himnos que nos recuerdan de nuestra esperanza de resurrección y del triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre los enemigos como la muerte, el propio Satanás, el mundo, resucitando de entre los muertos y ascendiendo a la gloria de su Padre para reinar. No nos será posible, esperemos que este tiempo vaya pasando pronto y podamos estar todos juntos recordando domingo a domingo y celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bien, he sido dirigido por la palabra a preparar una serie de 4 estudios de uno de los libros de los profetas menores llamado Ageo. Estaremos a lo largo de 4 semanas estudiando este libro. Es un libro que me había inquietado desde hace tiempo, leerlo y meditar en él. Tal vez hagamos una pausa en la serie y nuestro hermano Mario también nos comparta la palabra del Señor. Voy a hacer una oración implorando la ayuda del Señor para este tiempo tan importante. Padre, queremos darte gracias ante todo en esta mañana por darnos este tiempo de abrir tu palabra. Deseamos, Señor, de corazón que tú nos hables, nos ayudes, nos puedas avivar con la obra de tu Espíritu y podamos discernir los tiempos en los que estamos viviendo. Ayuda a tu iglesia de Torreón Jardín. Nos has puesto como un luminar en este lugar y nos has puesto también como luminares y sal a donde quiera que vayamos y estemos, porque somos tu pueblo. Y esta mañana queremos pedirte esta gracia que solo procede de ti para abrazar tu palabra, para escuchar tu voz y para ver tu gloria. Ayúdanos en todo este tiempo que estaremos estudiando el libro del profeta Ageo. En el nombre de Cristo te ruego por las necesidades de mis hermanos. Amén. También, antes de iniciar, quisiera decirles que si alguien tiene una petición, puede hacerla llegar por Face o en el grupo de WhatsApp. Bien, entonces veremos el día de hoy en el libro del profeta Ageo algunos puntos en los cuales podamos aprender de los ejemplos del pasado cuando el tiempo de Dios no podía ser discernido por el pueblo. Recordemos que todo lo que está escrito en la palabra en parte tiene un propósito muy definido. Dios, cuando se comunicaba a través de sus profetas, lo que Él quería estar revelado con mucha claridad. Y aunque no son en los mismos tiempos que nosotros estamos pasando, se aplican muchos principios. Nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros debemos escuchar la voz de Dios, como en este entonces el pueblo estaba confundido, extraviado. Entonces, parte de lo que estaremos viendo en el libro de Ageo será, no solamente en el libro de Ageo, también iremos a algunos libros históricos como Esdras, Nehemías y Esther, para poder comprender con claridad qué es lo que el Señor quería enseñar a este pueblo. Y quiero iniciar con una anécdota, no sé si fue real, pero yo la leí y trata de lo siguiente para poder ejemplificar el tema de esta mañana. Lo narra un pastor bautista y él narra que estaban en una reunión, el grupo de hermanos se estaba acercando, estaba cerca la hora de la reunión
Y uno de los creyentes nuevos que solamente entendía lo más elemental en relación con el Evangelio llamó, porque él había caído en una ladera, había decidido ir en bicicleta a esta reunión y llamó al pastor como pudo, se enlazó y le platicó de su situación, que él estaba allí, no podía salir, estaban llegando algunas personas a la reunión, el pastor comparte esta necesidad, habla de su joven hermano en la fe que estaba con esta necesidad de ser ayudado. Y el pastor narra lo siguiente, que surgió la voz del optimista, quien solo dijo, podrá pasar alguien en un momento y lo ayudará. Y él identifica la voz de otro que es pesimista, que dijo, imposible irlo a ayudar en esta hora. Y surgió la voz del hombre objetivo, diciendo, pues es lógico, si vino por ese camino, que cayera en ese lugar, no es seguro ese lugar. Y surgió también la voz de un autocompasivo, que mencionó, eso no es nada comparado cuando yo caí en un lago. Y surgió también la voz de un legalista, ha de haber hecho algo para haber caído en ese lugar. Pero también surgió la voz de un oportunista, que dijo, yo podría ir con algunos de mis trabajadores, pero creo que esto tendría un costo. Y pasaba el tiempo. Y surgió la voz del fariseo, que dijo, creo que algunos merecen el fruto de su imprudencia. Y por último, el pastor narra de la voz de un joven que también estaba ahí reuniéndose, que era periodista, que le dijo al pastor, ¿y podría yo llevar mi cámara para grabar la forma en que lo vamos a ayudar? No se habían dado cuenta, pasó un tiempo, el hombre vuelve a llamar y le da las gracias al pastor por haber pensado en él, y él hace una mención acerca del Salmo 42 y dice, yo recordé el Salmo 42 y el Salmo 40 y el Señor vino y me libró de este pozo. Había otra salida, otra alternativa y el Señor me libró con su gracia. Esto puede ilustrar un poco acerca del mensaje que vamos a ver hoy. En la iglesia, según el crecimiento y la comprensión doctrinal que tenemos como miembros, todos tenemos una apreciación de los tiempos. Iremos a lo que estaba sucediendo 430 años antes de Cristo, donde el pueblo de Dios, que tenía la palabra de Dios, tenía diferente discernimiento en cuanto a los tiempos en los cuales Dios estaba visitándolos. Unos pensaban de una forma, otros pensaban de otra, pero haríamos bien como este joven, de tener una dependencia de la palabra de Dios y de lo que Dios ha prometido. El hombre hace referencia al Salmo 40, donde habla que él se inclinó a mí, o el 42, perdón, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me levantó de este pozo. Entonces, parte de lo que yo quisiera mencionar esta mañana es el discernimiento que el Señor nos ha dado para estos tiempos en los que estamos viviendo. Quiero dar lectura al primer capítulo del libro de Ageo. Y dice lo siguiente, en el año segundo, el rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis.
bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Vamos a hacerlo en partes. ¿Sí? Aquí se puede dividir el pasaje en tres secciones. Podríamos decir que del versículo 1 al versículo 4 es el planteamiento del problema. Había un problema, la nación, el pueblo de Dios tenía un problema. Del versículo 5 al 11 es un llamado de Dios a conocer los tiempos, a conocer el problema y un llamado a volverse a Dios. Y luego del versículo 12 al 15 tenemos la solución que Dios da para el problema. Bien, pero antes de continuar, quisiera dar lectura también a el libro de Esdras, porque son tiempos paralelos los que están aquí sucediendo. Lo que nosotros estamos viendo aquí en el profeta Ageo es una pausa que sucede en la construcción del templo. Esdras capítulo 1 dice lo siguiente: en el primer año del rey Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. El profeta Amós hace una referencia muy clara de todo esto que le estoy tratando de compartir. El profeta Amós dice lo siguiente en su capítulo 3. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Lo que el Señor le estaba diciendo a Amós era lo siguiente: porque ustedes son mi pueblo. Las circunstancias que están a su alrededor deben ustedes discernir lo que está sucediendo. El pueblo había abandonado al Señor, habían violado sus estatutos, habían violado el pacto, y Dios había profetizado por medio del profeta Jeremías que iban a ser llevados en cautiverio, pero él había dado una profecía en Jeremías capítulo 29, que al final de los tiempos, de los 70 años, Dios iba a tratar con la nación que llevó cautivo al pueblo de Judá, al pueblo de Israel, y les iba a liberar. Y lo que estamos viendo en el libro de Esdras, al final del libro segundo de Crónicas, es este evento al cual hace referencia también el profeta Ageo. ¿Qué está sucediendo? Bueno, este rey Ciro había comprendido que el Señor Dios reina y que le había entregado todos los reinos. Y él había escuchado la voz de Dios para que su corazón se inclinara. Dice que él despertó el espíritu de Ciro en medio de todas las cosas difíciles, en medio de todas las necesidades. En ocasiones las circunstancias por las cuales pasamos no son suficientes para que el hombre pueda
comprender los propósitos de Dios. Tiene que Dios venir por su Espíritu, en gracia y en misericordia, y despertar el espíritu de algunos y revelar su voluntad. Lo hizo con el rey Ciro. El rey Ciro llama a parte del pueblo, sobre todo aquí es el reino del sur, y les dice que todos los que sean de ese lugar de Jerusalén pueden volver allá y reedificar el templo donde la presencia de Dios se revelaba y donde Dios colocaba su voluntad. Y era el emperador Máximo, Ciro, era, por decirlo así, el rey humano del mundo, y él es inclinado a reconocer que Jehová es Dios. Dios despertó en él por gracia y misericordia este entendimiento, y él habla al pueblo judío y ellos toman la palabra de Ciro y empiezan a regresar. Y Ciro dice que pueden ir libremente a Jerusalén y reedificar, y da un decreto de palabra y por escrito, y les dice a todos sus subyugados que tenían que ayudar a estos hombres, y les regresa los tesoros también que Nabucodonosor había robado y los había metido al templo de su dios pagano. Todo esto lo estaba haciendo el Señor, recordando su pacto y su gracia hacia su pueblo y entregándoles un tiempo nuevo para que buscaran la voluntad de Jehová. Y en el libro de Esdras, este libro histórico, se empieza a narrar en el capítulo 1 este evento, la reconstrucción del templo. Del capítulo 2 y capítulo 3 de Esdras al capítulo 1 de Ageo pasan aproximadamente 14 años. Y sucede lo siguiente: empiezan a hacer un censo en el capítulo 2 de Esdras de los descendientes judíos, y hay un detalle interesante que quisiera mencionarlo. En el capítulo 2, versículo 6, 61 dice que los hijos de los sacerdotes, porque primero están censados los ancianos, luego los sacerdotes, luego los cantores, luego los levitas, y luego se retoma el tema, y en el versículo 61 del libro de Esdras, capítulo 2, dice que los hijos de los sacerdotes y de Bahía y los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaadita, fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogía y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Es un detalle importante que podemos relacionar un momento más en el libro de Ageo. Dios se había acercado con misericordia a su pueblo, había cambiado el corazón de un rey para que favoreciera al pueblo. El pueblo estaba escuchando la voz de Dios, se están reagrupando para regresar al lugar donde Dios les había entregado la tierra por heredad. Había sido destruido el templo de una forma trágica, los muros, por Nabucodonosor, y en su misericordia Dios les permite empezar a reedificar el templo y mueve el corazón de este monarca, y se empiezan a reagrupar. Y hay una pausa en este registro, donde algunos que descendían de los levitas y que estaban por derecho en el sacerdocio son excluidos. Dios toma cuidado, y la razón por la cual estas familias fueron excluidas es porque violaron el precepto de Éxodo capítulo 34. Éxodo 34, el Señor fue muy claro después de dar la ley y les dijo que no se involucraran con las naciones paganas ni tomaran sus hijas para sus hijos. Fue tan claro Dios allí. Y estos nombres de estas familias no obedecieron el mandato. Se casaron, vamos a decir, matrimonios mixtos, y Dios lo tomó en cuenta y fueron desechados del sacerdocio. Cuando Dios va a hacer algo entre su pueblo, cuando Dios va a traer un avivamiento entre su pueblo, un nuevo tiempo, una nueva oportunidad, Él cuida mucho de que este
de este nuevo comienzo tenga los principios de integridad y de santidad. Estas familias que se mezclaron con otros pueblos fueron desechadas del sacerdocio. Y entonces, ya para el capítulo 3 de Esdras, encontramos que ellos llegan a Jerusalén y lo primero que hacen es restaurar el altar de los sacrificios. 3:6 dice: desde el primer día del séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles, a los carpinteros, etcétera, madera de cedro del Líbano, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Lo primero que hacen Zorobabel, Josué, y por aquí ya está también Ageo, aunque no se le nombra en Esdras hasta el capítulo 5, es que levantan el altar para ofrecer holocausto y continúan ellos la obra de reedificación del templo. Versículo 10, perdón, cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron los sacerdotes sus vestidos, sus ropas, tocaron trompeta, los hijos de Asaf tocaron con címbalos y alabaron a Jehová según la ordenanza del rey David. Versículo 11, y cantaban, alabando y dando gracias a Dios, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque estaban echados los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas y ancianos que habían visto la casa primera, haciendo referencia al templo de Salomón, cuando se echaron los cimientos, lloraban en alta voz, mientras otros daban grandes gritos de alegría, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y de la voz de lloro, porque clamaban el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Esta es la escena, ¿verdad? Gracias, Mario. Gracias. Esta es la escena, ¿verdad? Un pueblo que está siendo tratado con misericordia, Dios despertando a los líderes del pueblo, líderes religiosos, los gobernadores y los profetas, revelando su voluntad para que busquen nuevamente la presencia del Señor. Entendamos que el templo siempre será relacionado con la presencia de Dios y con el conocimiento de su voluntad. No podían ellos como pueblo buscar en otro lugar la voz de Dios, escuchar a Dios, sino en el templo, en el lugar donde Dios se revelaba y se manifestaba. Dios estaba despertando en gracia a un pueblo, a los líderes, para que reedificaran el templo y fuera puesta ahí su voluntad. Después de un tiempo, de un periodo difícil de cautiverio, donde habían sido disciplinados por su pecado, Segundo de Crónicas narra todo el estado de la nación, reyes rebelándose, burlándose, haciendo escarnio de los profetas, los príncipes y los ancianos, todos desviados, rebelándose contra Dios, y el Señor los entregó en manos de sus enemigos. Es parte del carácter de la justicia de Dios, disciplinar a aquellos a quien ama. Y aquí vemos pues que aún en el mismo pueblo, colocando los cimientos de la casa del Señor, había diferentes sentimientos, diferente discernimiento. Unos con júbilo lo hacían, otros tal vez que habían visto la gloria del antiguo templo, podían ver los cimientos y recordar aquella gloria de aquel templo. Y luego sucede lo que nos va a conectar con el profeta Ageo, con el libro del profeta Ageo. En el capítulo 4, al ver parte de lo que fue una mezcla del pueblo de Dios, que serían los samaritanos, al ver que los judíos estaban reedificando el templo, quisieron participar de la obra. Hombres que se habían mezclado con otras naciones, hombres y matrimonios mixtos que habían tomado por mujeres a pueblos paganos, quieren participar de la construcción del templo, de este mover, de este avivamiento. Y
el profeta Zorobabel, el sacerdote Josué, se niegan a ello. Y el capítulo 4 narra este conflicto donde los samaritanos pidieron un decreto para que cesara la construcción del templo. Y el pueblo que había sido visitado por Dios, Zorobabel no había aprovechado el mandato que Dios había dicho a través de Ciro y se detiene la obra del templo en el capítulo 4 del libro de Esdras. Y ese es el contexto del profeta Ageo. Y ahora, si ustedes me están siguiendo con su Biblia, vamos a regresar al libro del profeta Ageo y vamos a tomar algunos principios que son aplicables para hoy. Entonces, ya no es Ciro, el rey de Persia, ahora es Darío, el mismo Darío que hace mención el libro de Daniel. Y viene palabra del Señor a Ageo. Y el pueblo está representado aquí por Zorobabel, que es el gobernador, y por Josué, el sacerdote. Y Ageo viene de parte de Dios a ellos y les dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Recordemos el contexto, ¿verdad? Ciro proporcionando todo, ellos empezando la obra y a la primer dificultad se detienen. Y noten algo importante, en el versículo 2, el Señor dice, este pueblo, no dice mi pueblo, porque ellos no estaban actuando como si fuera su pueblo. Ellos decían, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Sí? Estaban invirtiendo los valores y Dios en su gracia hace una acusación frontal, muy directa, a través de el profeta Ageo. Vino palabra de Jehová, versículo 3, por medio del profeta Ageo diciendo, entonces es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en casas artesonadas, y esta casa está desierta. Es bien interesante, hermanos, créanme, delante del Señor les digo, yo estaba buscando si esta era la voluntad de Dios para la iglesia, para poder aprender juntos estos temas. Lo había querido hacer desde hace tiempo y hoy que tuvimos estos tiempos, creo que fui dirigido a meditar en esto. El profeta viene con la voz de Dios, no es la voz del profeta en sí, aunque él habla, es Dios a través del profeta. Y él hace una confrontación directa, dice, es para vosotros tiempo de correr a sus casas artesonadas. Esa palabra nos muestra que el pueblo había, no solo eran casas sencillas, eran casas artesonadas, casas esplendorosas. Recordemos que había madera, que había utensilios, Ciro había proclamado eso, y ellos ante la primera dificultad cesan de buscar la gloria de Dios, cesan de buscar la presencia de Dios y se vuelcan hacia sí mismos. Lo primero que hacen es ir a sus casas y no que tengan nada de malo tener una casa hermosa o una casa bonita, una casa lujosa. No, el problema era que las prioridades estaban invertidas. Ellos tenían una orden directa. Ellos tenían la voluntad de Dios revelada de reedificar su casa para que Él pusiera ahí su voluntad, para que buscaran su presencia. Él había hecho esto en el corazón de Ciro, un acto de misericordia. ¿Qué rey iba a hacer esto? Sobre todo un rey pagano. De reconocer que Dios es quien reina sobre todo y que merece un honor y una gloria y merece ser buscado y merece ser adorado. Y el Señor, pues, en esta acusación frontal, les dice lo siguiente:
Yo les voy a decir, perdón, lo siguiente. Les voy a mostrar su hipocresía. Y el Señor habla de forma directa. Si no fuera el tiempo y si no tuviesen los recursos para edificar mi casa, yo lo creería, dice. Pero ¿cómo es que si tienes tiempo para tus cosas, para reedificar tu casa, para invertir el tiempo en prioridades terrenales y estás dejando de acudir a mi mandato y de buscar mi gloria, buscar mi presencia, y corres a tu casa, te refugias en ella y buscas e intentas volcar tus fuerzas y tus esfuerzos, y mi casa está desierta? Era el reclamo del Señor, ese era el problema. El problema no era en sí que ellos tuvieran casas hermosas, sino que todos sus esfuerzos y todo lo que ellos estaban haciendo eran motivos muy egoístas. Y Ageo les dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Y concluye este pensar en el versículo 5: y así dice el Señor, meditad bien en vuestros caminos. Es aquí donde ya nos acercamos a una aplicación para nosotros. Meditad bien en vuestros caminos. Es la voz del Señor que está diciéndole a su iglesia que medite y que haga un análisis de lo que está sucediendo. No es tiempo, dicen las personas. Y yo pregunto que no es tiempo cuando el Estado está tratando de redefinir el matrimonio, la familia, cuando los hijos nuestros están intentando casarse en yugo desigual. ¿No es tiempo de buscar al Señor? Y como las riquezas de las casas de estos hombres atestiguaban contra el pueblo, así aún las redes sociales pueden atestiguar contra nosotros. Matrimonios destruidos, la iglesia haciendo esfuerzos por cultivar el principio del matrimonio. ¿Por qué no vino, hermano? Lo hemos visto en necesidad. Su matrimonio lo vemos que está cayéndose. No he tenido tiempo. Y él aparece en Facebook en una reunión social, aparece divirtiéndose, aparece en un antro, y eso testifica contra él. No es tiempo, dice la iglesia. Reuniones sociales, pasatiempos, todo aquello que es vano y terrenal, y la iglesia cree que no es tiempo de edificar su vida en la casa del Señor. Eso atestigua contra nosotros. ¿Cuántos matrimonios mixtos con vidas separadas y destruidas, y los padres dicen que no es tiempo todavía? En lo que sucede en Esdras capítulo 1 al 4 y la profecía de Ageo pasan aproximadamente 14 años. ¿Te puedes imaginar 14 años haciendo una pausa sin la voz de Dios, sin la presencia de Dios, y el hombre acumulando todo aquello que este mundo llama vanidad? ¿Cuántos años han pasado en su vida, hermano? ¿Cuántos años tiene profesando la fe cristiana? ¿Y cree usted que todavía no es tiempo de buscar la voluntad del Señor? Hace un par de días tuve una afectación en el oído que me provocó gran desaliento. No pensé lo peor, no pensé que tuviera un tumor, no pensé cosas así. Conozco al Señor. Y el Señor ahí me hizo ver algo importante. Me hizo ver mi fragilidad, me hizo ver mi insignificancia y me hizo pensar en si yo en realidad he buscado entregar todo el tiempo lo mejor al Señor. Y yo pensaba y oraba en ese momento, que fue difícil,
tuve una afectación en el oído que me postró. Dice, ¿cómo te puedo servir, Señor, con esta calidad de vida que me puede quedar? Y vino un análisis, y fue cuando yo estuve pensando en este libro. Todos los seres humanos, todos, la gran mayoría de nosotros, mejor rectifico, la gran mayoría de nosotros, tenemos esa tendencia de servir a Dios y servir a otros con lo que nos sobra. Le damos a Dios lo que nos sobra y le damos a otros lo que no necesitamos. Satisfacemos nuestras necesidades y si queda algo, entonces Dios es tomado en cuenta y los demás. Esa es la tendencia del corazón, no solo de este pueblo, es la tendencia de nuestro corazón. Y como no sobraba nada en este entonces, pues la casa del Señor estaba desolada. Eso es lo que dice el texto. Desolada. Y como no sobra tiempo, y como nos falta el tiempo, y como tenemos muchas cosas que hacer, entonces no es tiempo de buscar la casa del Señor, de ser reedificados en la casa del Señor, la presencia del Señor. Y el Señor dice 2 veces, meditad bien en vuestros caminos. El contexto, hermanos, donde está siendo dada esta profecía, es un contexto donde Dios va a levantar un avivamiento. Dios va a levantar hombres y va a hacer distinción entre personas, entre aquellos que han y tienen el deseo de ser santificados. Es algo que proviene de Dios. El levantamiento, el avivamiento que ocurrió en estos tiempos procedía de Dios. Dios despertó el espíritu de Ciro, Dios despertó el espíritu de Zorobabel, de Josué, de Ageo, y Dios despertó el corazón del pueblo. Esto va a suceder cuando Dios así lo determine. Y lo mejor que puede hacer el pueblo es estar en esos momentos bajo la voluntad de Dios. Yo decía hace un tiempo en el esfuerzo que iniciamos del discipulado, no todas las personas son discípulos, ni están dispuestos a ser discípulos. Solo el Señor en una gracia salvífica trae estos momentos de refrigerio hacia su pueblo. Y algunos nunca serán discípulos. No solo han pasado 14 años aquí. Hay vidas que se han consumado de hombres que profesan fe 20 años sin fruto y dicen creer en el Dios que reina 25 años y ningún fruto, 30 años y ningún fruto. Puede pasar una generación y ellos continuarán diciendo no es tiempo todavía. Y llegarán como lo hizo Jacob al final de sus días, y como tal vez nosotros diremos al final de nuestros días, cuando Faraón le preguntó su edad, Jacob responde y le da el número de sus años, y al final él hace un análisis de su vida. Jacob dice, pocos y malos son mis años. Cuando Jacob pudo tener discernimiento de todo lo que Dios le permitió, él hizo un análisis y al final dijo que eran pocos y malos. Esto es en relación a gente que profesa fe, que somos el pueblo de Dios. El llamado es para nosotros. El llamado es a volvernos al Señor y que meditemos bien lo que está sucediendo en nuestras vidas. Esto que estamos pasando a nivel mundial ha sacudido la fe de muchos y no nos damos cuenta, hermanos, que nuestra debilidad doctrinal florece y ponemos nuestra confianza en los hombres y no estamos entendiendo los tiempos en los cuales Dios puede estar visitando a su pueblo para usarlo,
para que sea puesta su voluntad, para que su casa, su iglesia sea edificada. Y está dependiendo de una organización como la Organización Mundial de la Salud y viendo a ver si sacan una vacuna. Qué errados estamos. Como si ese pequeño grupo de hombres tuviera la esperanza para el mundo, al punto de que puede confinar a una persona y no dejarla salir donde ella esté. Un pequeño cúmulo de grupos que se abrogan el derecho de entender de qué se trata la vida y depender y estar esperando una vacuna que solo Dios sabe qué puede traer, o cosas por el estilo, y perdiendo de vista el llamado y todo lo que implica la vida eterna. Quisiera citar el Salmo 2, donde el Señor, Salmo profético, donde dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué nos amotinamos? ¿Por qué nuestro corazón corre hacia la vanidad? Y el Señor hace una referencia de citas al final, dice: el que mora en los cielos se reirá. Los hombres buscando sus cosas terrenales, vanas, como si no hubiese la resurrección, como si no hubiese vida eterna, artesonando sus casas, viviendo para las cosas de este mundo, sin entender el propósito para el cual fuimos llamados como iglesia, que es muy claro, hermano, muy claro en la palabra del Señor. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20 es un mandato claro. El apóstol escribió en una de sus cartas a su discípulo Timoteo: estas cosas te encargo, hijo, para que si tardo en ir, tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. La revelación de Dios es tan clara para su iglesia, y me temo que la iglesia puede estar pensando que aún no es tiempo de que nos volvamos al Señor y que nuestros intereses sigan corriendo sobre las cosas que están aquí. Y Dios en su misericordia pues manda este mensaje a través del profeta Ageo y les dice 2 veces que mediten bien lo que están haciendo. Se detecta el problema, los intereses estaban cambiados, no estaban dándose cuenta que Dios reina. Nuestro Señor Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, reina. No los organismos, no la ONU, no la OMS, no, quien reina detrás de todo es nuestro Rey, el Rey de Reyes. Aún quisiera citarle lo que el profeta Daniel dice en su primer capítulo, donde dice: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Y sigue narrando: Dios fue quien entregó en sus manos a su pueblo. Todos los profetas menores y toda la palabra de Dios hacen un énfasis en la soberanía, en el poder y en el reino de Dios sobre todas las cosas. Aún lo que puede parecer tragedia para el pueblo de Dios, Dios reinando en las circunstancias, Dios reinando en nuestras vidas, Dios reinando por sobre todo, y reinando y queriendo reinar sobre su pueblo, quien le conoce. Bien, llegamos hasta el versículo 5 y vamos a continuar. Hasta el versículo del 1 al 5 es el planteamiento del problema. Los intereses del pueblo de Dios estaban equivocados, estaban puestos sobre sí mismos y no sobre Dios, su reino, su presencia. Y lo que el Señor está diciendo es que ellos no podían distinguir, y les dice en el versículo 6: siembran mucho y recogen poco, y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe
su jornal en saco roto. Lo que está haciendo aquí Dios es revelando cómo es que Él reina. Y les dice otra vez en el 7, mediten sobre lo que les estoy diciendo. Qué tiempos tan parecidos, Dice que es el hombre sembrando mucho, recogiendo poco. Lo que alcanza a tener no le satisface. Y cuando es un jornalero, o sea patrón, y reflexiona sobre sus ganancias, se da cuenta de que la recibe como si el saco estuviese roto. Y Dios está detrás de estas cosas. Dios está reinando detrás de lo que nosotros no vemos. Insatisfacción total. Y Dios está diciéndoles que mediten. Qué misterio del hombre, qué misterio el nuestro. Qué misterio el nuestro que tratamos de engañar a Dios. Este pueblo decía que no había llegado el tiempo, pero ellos estaban ocupados en sí mismos. Y Dios les dice, no se engañen. Eso no puede ser verdad porque hay eventos que testifican que esto no es así. Yo les voy a decir lo siguiente, todo lo que ustedes hacen y proclaman conocerme, siembran, recogen poco, beben, no se satisfacen, y cuando tratan de ver sus ganancias, se dan cuenta en que son pocas, y yo estoy detrás de todo ello. Mi gloria, mi carácter, mi integridad, mi justicia, mi ser, en relación con ustedes, no puede pasar por alto esto. No son pocos los creyentes. Después de 20 años que he estado compartiendo la palabra, hasta temor me da decir esto. No son pocos los creyentes que han terminado en la ruina por menospreciar a Dios. Hoy están en ruina, como si Dios pudiese ser burlado. Profesan conocer a Dios, toman sus propios caminos, edifican sus casas, siembran, hacen, y al final encuentran que su saco está roto. Han perdido todo, porque, hermanos, no podemos burlarnos de Dios. No podemos autoengañarnos y todavía pensar que la buena mano de Dios esté sobre nosotros cuando no estamos buscando su voluntad. Y Dios dice que el resultado de toda nuestra tragedia es que hemos invertido los valores, hemos menospreciado su nombre. Eso sí es claro, hermanos, lo he visto y lo he vivido. Cuando la persona menosprecia a Dios, su presencia, su misericordia, sus bondades, lo único que recogerá es una desdicha y una insatisfacción en su vida. Esto pasaba con el pueblo. Habían hecho todo tipo de esfuerzos y habían terminado en frustración. Y el Señor les da la instrucción para que se arrepientan y para que retomen y para que retomemos nuestros caminos. Y les dice que tienen que ser un acto de la voluntad del pueblo, hacer lo siguiente: subid al monte, traigan madera y reedifiquen la casa, porque en ella pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Sí? Hagan lo siguiente: reedifiquen la casa, busquen mi presencia, busquen mi voluntad, y yo seré mostrado en gloria para ustedes. Me llama la atención el versículo que siempre me consuela y me trae fuerza allá en Romanos 4, cuando se habla de Abraham y se dicen cosas hermosas de él, que estaba esperando la ciudad que no veía, que estaba buscando las cosas eternas, a un Moisés que había rehusado a los
logros de este mundo. Y cuando se habla de Abraham, dice que él no dudó de Dios en incredulidad, sino que creyó en las palabras de Dios contra toda esperanza. Y dice que esa fe, además de que le fue contada por justicia, mostró la gloria de Dios. Mostró lo glorioso que es Dios, su hermosura, su carácter, su ser. Y es lo que Dios nos está llamando a hacer nosotros como iglesia, que edifiquemos nuestras vidas delante de su presencia, que busquemos su voluntad, que entendamos los tiempos en los cuales Dios nos ha permitido y lo que está haciendo Dios para traer nuestro corazón hacia Él. No tienen el discernimiento, dice el Señor, versículo 9, buscáis mucho, halláis poco, se encierran en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a sus propios intereses. Por esa razón se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Pareciera que estoy presentando a un Dios desconocido en el Nuevo Testamento, pero no, es el mismo Dios. Es nuestro Dios, que usa de todas las circunstancias y puede detener la lluvia y puede detener la prosperidad y puede detener todos estos afanes nuestros y disiparlos con un soplo. Me entristece y no quisiera decirlo, pero he visto decenas de ejemplos. Hombres que hoy no tienen nada, que han profesado fe en Dios y se han burlado en su forma de vivir, de sus preceptos y de la esencia de su persona y de su carácter. Y Dios no va a permitir eso. Yo lo voy a disipar en un soplo y te quitaré el orgullo. No estás entendiendo que tu satisfacción está en mi gloria, en mi persona, en mi voluntad hacia ti. Por eso yo te crié, por eso te redimí, por eso te traje hacia mí, por eso eres mi pueblo. Y no logras comprender que todo lo que sucede y las circunstancias que te acontecen son para traerte a mi persona. Yo no, como si Dios, estoy parafraseando, como si Dios estuviera parafraseando aquí, no permitiré que tengas ese concepto de mí. No permitiré que me uses como un genio que cuando tienes problemas vienes a mí y quieres que yo satisfaga tus necesidades y no me has honrado, no me has buscado, no has visto mi gloria y la esencia de mi carácter. Yo puedo llamar al viento, yo puedo dejar que cese la lluvia, yo puedo hacer que cese la prosperidad en tu vida. Mío es el oro, mío es la plata, dice el Señor, yo reino sobre todo. En este pasaje podemos ver lo que en el Nuevo Testamento Pablo le recuerda a Timoteo. En este ministerio sufrido que este siervo tenía que desarrollar, en medio de la lucha de hombres corruptos, en medio de los hombres dentro de las iglesias que tienen comezón de oír, Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Lo que está diciéndole el apóstol, acuérdate que el Hijo de Dios es quien reina detrás de todo. Tu ministerio, hijo, en relación de Pablo a Timoteo, está en las manos del Rey que resucitó. La vida de la iglesia está en manos de un Rey soberano que está a la diestra del Padre y que resucitó para nuestra justificación y que gobierna los eventos de todos aquellos que somos su pueblo, de aquellos que le buscan, y puede detener su mano de provisión y puede detener su mano de salud y puede hacer todo aquello que su pueblo necesite con la intención de traerlo hacia Él. Y no solamente son las circunstancias que Dios había traído sobre esta nación,
Y no solamente son las circunstancias que Dios trae sobre su iglesia. Y me pregunto, hermanos, hemos celebrado aquí, quisiera acordarme el número de ceremonias nupciales, y se han celebrado decenas de ceremonias nupciales. Y hemos tratado de violar el principio de Dios, de no unirnos en yugo desigual. Y los resultados ahí están. La iglesia se ha burlado de este concepto. Los padres no hemos tomado en cuenta el concepto del Señor, su voluntad. Hemos permitido que nuestros hijos tengan relaciones de noviazgo y de casamiento con gente que no es creyente, y hemos dicho que no es aún tiempo. Y la verdad y la justicia nos muestra lo que el apóstol le escribe a la iglesia de Gálatas: Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a segar. Y hemos visto divorcios, hemos visto nuevos casamientos, divorcios, nuevos casamientos, como si lo que Dios dijera no tuviese en nosotros el menor impacto. Y nos preguntamos si es tiempo de estar edificando y buscando la voluntad del Señor. Este gobierno al cual hace referencia el profeta Ageo sigue siendo el mismo gobierno que Dios tiene sobre todos. Yo detuve los cielos, yo detuve la lluvia, yo llamé a la sequía, y lo hice también sobre el trigo, el aceite, el vino y todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Es claro que el llamado en el Nuevo Testamento y el llamado a la iglesia siempre ha sido los valores eternos, y continuamos con esta lucha de estar aferrados a las cosas de aquí, y hemos cosechado el fruto de nuestra negligencia y nuestra rebelión hacia Dios. Los matrimonios de nuestros hijos han sido un fracaso total. Y todavía seguimos autoengañados, pensando que el Señor pasará por alto todas estas cosas que hacemos contra Él y no estamos buscando su voluntad. Pero tenemos la esperanza en los siguientes versículos. No dependen en parte de nosotros. Aunque se nos pide que hagamos ciertas cosas, hay algo que sucede detrás de este evento cuando Dios llamó a su pueblo a buscarle y a buscar su voluntad. Por cierto, quiero ser muy preciso, muy enfático y práctico para poder continuar en el siguiente párrafo. Si tú eres hijo de Dios y has profesado ser hijo de Dios y estás pensando en unirte en yugo desigual y sigues aferrado a ello y crees que Dios pasará por alto esto, lo que te espera es su mano de justicia y su disciplina. Es mejor volvernos al Señor, reconsiderar nuestros caminos y buscar su voluntad. Y entonces aparece el último párrafo donde vemos la solución al problema. Versículo 12 en adelante. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová, su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Qué preciosas palabras. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice
Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, el hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En el día 24 del mes sexto, el segundo año del rey Darío. Qué esperanza tan más alentadora. En medio de una crisis nacional, el pueblo es visitado misericordiosamente por el Señor. Despierta aún y actúa Dios en hombres que no le conocen, en gobernadores, y se facilitan las cosas. Y luego despierta Dios el espíritu de los que dirigen su pueblo. En este caso, Dios se relacionaba con su pueblo por el profeta que tenía la voz de Dios, el gobernador que velaba porque las cosas se hicieran justamente, y el sacerdote que intercedía. Y aquí está representado un ministerio completo. Está Josué, que es el sacerdote, aunque no era rey, Zorobabel era un gobernador, y está el profeta Ageo. Y traen la voz del Señor, y Dios dice en el versículo 12, oyó Zorobabel, oyó Josué y oyó el pueblo. ¿Qué fue lo que oyó? La siguiente promesa: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Esto, hermanos, es parte de lo que nosotros creemos como doctrina en la iglesia de Torreón Jardín. De todo lo que he podido escuchar, de todas las meditaciones, que no son pocas en internet, les recomiendo completamente la de Paul Washer y la de MacArthur. Sigamos a estos hombres, hombres del Señor. Es lo más apegado a la doctrina bíblica lo que estos hombres hablan. Todas las especulaciones, todo lo que intenta ser explicado en profecía de Apocalipsis son conjeturas, no hay nada claro todavía. Pero vemos a un Paul Washer diciendo palabras muy precisas doctrinalmente en relación con la presencia y el cuidado de Dios hacia los suyos. Y vemos a un hermano MacArthur también tan centrado, dando palabras verdaderas al pueblo, y se parecen a estas. Dios está en control, Dios está gobernando, y Dios visitará a aquellos que escuchen su voz. Lo oyó Zorobabel, lo oyó Josué, lo oyó Ageo y lo oyó el pueblo, porque Dios había despertado en esa gracia y misericordia hacia su pueblo un tiempo nuevo donde Él revelaría su voluntad, y el pueblo empezó nuevamente los trabajos de reedificación del templo cuando escucharon las palabras de Ageo. En Esdras capítulo 4, 5 se muestra un problema, y pasaron 14 años para que viniera Dios y nuevamente en misericordia hablara a través de este profeta. Estamos por concluir. Despertó el Señor, el espíritu de este gobernador, despertó el sacerdote, despertó al profeta y despertó al pueblo, y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros dar una aplicación en este capítulo para concluir? Bueno, nosotros no hemos sido llamados a físicamente reedificar un lugar donde Dios y su voluntad se revelaban, pero entendemos con claridad que es en la iglesia, junto a los hermanos, con los hermanos, en la actividad de unos a otros, en el ejercicio de que yo soy parte del cuerpo de Cristo, y que tenemos una labor como iglesia de edificarnos mutuamente,
de escuchar la doctrina de los apóstoles, de orar como lo hicieron ellos, de ir al mundo y predicar el evangelio a toda criatura, de comportarnos como es debido en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, tenemos un privilegio mayor que el que tuvieron ellos. Edificar la iglesia de Dios, edificar nuestras vidas junto a nuestros hermanos, edificarnos mutuamente, edificar a otros, conociendo la voluntad del Señor, en humildad, buscando edificar la vida de nuestros hijos para que teman al Señor. Y tenemos la promesa de que el Señor estará con nosotros. Dice aquí, y el espíritu del pueblo, todo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, su Dios. Termino con estas palabras y esta oración, hermano. ¿Cuánto será el tiempo que tenga que pasar para que nos podamos dar cuenta de que todo lo que hemos hecho de forma egoísta, ignorando el llamado que tenemos como pueblo de Dios, y todo ese tiempo que hemos invertido en nuestros placeres y en nuestras cosas de forma egoísta, testificarán un día contra nosotros? La gloria de Dios es mostrada entre su pueblo. Su voluntad es revelada en su iglesia. Su espíritu está dispuesto a traer un nuevo tiempo, un levantar entre nosotros. Una promesa para que su familia pueda ser restaurada. Si usted escucha la voz del Señor en estos tiempos, será uno de los llamados y uno de los bendecidos. Aquí fue un acto soberano y misericordioso de nuestro Dios. Él no tenía necesidad de estar despertando el corazón del rey, ni tiene la necesidad de estar buscándonos continuamente para que reconsideremos nuestros caminos, pero lo hace en misericordia. Y va a levantar con estos tiempos difíciles de temor equivocado. Él estará levantando por todas partes un pueblo. En su gracia estará levantando personas, familias, padres de familia, pastores. Serán llamados hombres al camino. Los hijos pueden ser vueltos al corazón de los padres. Y así, cuando la presencia de Dios esté. Y yo no quisiera que como iglesia desaprovecháramos estos tiempos y nos quedemos con el pensamiento de que aún no es tiempo de estar edificando la casa de Dios. El Señor en su gracia levante aquí en Torreón Jardín hombres y despierte corazones para la gloria de su nombre, para ver revelada su voluntad, para estar satisfechos en Él, para tomar la promesa. Y no es que nuestro salario vaya a aumentar como hace referencia aquí en este texto, pero ese salario y eso que recibamos traerá satisfacción a nuestra vida, el poco o el mucho o lo que sea, porque estamos dentro de la voluntad del Señor. Serán vueltas nuestras familias al Señor, veremos su gloria, su mano, y todo esto procede de Él. Un movimiento de espíritu, una misericordia que Él traerá en estos tiempos de dificultad. El Señor nos ha permitido estar con tiempo, que siempre es nuestra excusa: no tengo tiempo, no tengo tiempo. Hoy nos ha dado el Señor tiempo para meditar en nuestros caminos y que escuchemos como ellos la promesa de que Dios estará con nosotros. Reconsideremos nuestros caminos y busquemos su voluntad. Quiero darle las gracias a mi hijo Samuel por esa ayuda que nos está dando. Aquí tengo en el auditorio mi familia, el pastor Mario. No sé si Samuel escribieron para
pedir oración en el texto. Bueno, si no es así, bueno, lo haríamos el miércoles de cualquier forma. Termino pues orando, hermanos, y pidiéndole que reconsidere sus caminos. Ese fue el mensaje de Ageo. Considere lo que está sucediendo. Considere cómo usted ha tratado de enfocarse en las cosas de aquí y en su propia vida y ha dejado la gloria de Dios. Vuélvase al Señor. Edifique su vida en la casa del Señor junto a los suyos, porque es lo que el Señor quiere. Me despido con esta oración. Padre, queremos darte gracias por este tiempo de venir ante tu palabra en este tu día, Señor, el día que te levantaste y nos diste la promesa de estar junto a nosotros todos los días de nuestra vida. Resucitaste para nuestra justificación. Se te ha dado todo el poder y la gloria y has prometido estar con tu pueblo todos los días hasta el fin del mundo. En estos tiempos difíciles y de confusión, rogamos tu presencia en la iglesia tuya de Torreón Jardín. Llámanos, Señor, hacia ti. Vuelve nuestro corazón hacia ti. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Obra en el corazón de aquellos que no han podido darse cuenta de las circunstancias en las cuales tú has traído justicia y has soplado sobre sus vidas, y todo lo que pareciera que han logrado se ha disipado. Aún sus propias familias desintegradas, en divorcio, sin temor de ti. Quiero pedirte por todos mis hermanos que están en necesidad hoy, en necesidad de volverse hacia ti, de volvernos hacia ti. Que esta palabra en realidad sea bendecida y vivificada por tu Santo Espíritu. Trae convicción, Señor, a aquellos que todavía persisten en pensar que pueden hacer las cosas a su manera y se aferran a las cosas de aquí y confían en su fuerza. Muéstrale, Señor, que tú reinas y que puedes disipar en un soplo todo lo que para ellos es su seguridad. Pero no solo eso, Señor, trae una confianza de volvernos hacia ti. Ayúdanos a abrazar tu verdad. Trae un milagro, Señor, de volver nuestros corazones a ti. Ayúdanos a escuchar la voz del profeta. Ayúdanos a escuchar la voz de tu Espíritu y ayúdanos a edificar nuestras vidas en tu iglesia y ayúdanos a edificar tu iglesia. Ayúdanos a edificarnos mutuamente y que los tiempos que has depositado en nuestras vidas, tú siempre tengas la prioridad. Señor, todo esto solo proviene de ti. Despierta nuestros corazones. Ten misericordia de nosotros. Levántanos a una nueva vida. Para algunos han pasado 14 años como en este tiempo. Para algunos han sido 40, Señor. Algunos menos. Pero muchos se podrán identificar que no has sido tú la prioridad en sus vidas. Y no estoy orando para señalar el corazón y la culpabilidad de tu pueblo. Estoy orando para que tengas misericordia de nosotros y despiertes nuestra vida a un nuevo comenzar, a reedificarla, a poner tu voluntad frente a nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, hermanos, por estar en sintonía de esta predicación. Nuestro hermano Mario y su servidor estaremos el miércoles, si Dios lo permite, dirigiéndonos a ustedes en nuestra reunión de oración. Gracias. Los amamos, el Señor los bendiga.